Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente seguimos trabajando en enseñar y predicar esta palabra. Pues Dios ha permitido estos medios para hacerlos en el nombre de Jesús y le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque la Escritura dice que no dejando de hacer lo que Dios nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio. Id y llevad y yendo y llevando este Evangelio al mundo entero. Entonces yo sé que estos medios cruzan fronteras y Dios nos permite hacerlo. Hoy vamos a hablar en la Escritura que dice 7 razones por las cuales Dios no quiere que ninguno se pierda. Es importante tener en cuenta que Dios es el más interesado de que nosotros seamos salvos. ¿Por qué Dios es el más interesado? Porque primeramente lo primero que Dios hace es que Dios no hace acepción de personas. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Siempre Dios le ha dado la oportunidad a todo el mundo. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creo que es contundente este versículo porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a unos, aunque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero Él lo da a conocer a todo el mundo, dice. Dice que ha dado a su Hijo, a su único. Sabemos que estaba allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estaba allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en el principio era Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ese Verbo, Dios, vemos en Isaías, cuando Jesús dice, Dios planea esa salvación tan grande para este mundo y dice que estaban allí reunidos según la Escritura y Dios pregunta, ¿quién irá por vosotros? Y entonces Jesús o el Verbo que era inicialmente allí dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces Él dice a su Hijo unigénito para que en él crean, el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque también dice la Escritura en Juan 3:16, claramente dice 3:16, y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, vemos el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Se despoja de lo más preciado, de lo que Él tiene allí, y lo envía para que ocupe el lugar de nosotros como pecadores que estábamos perdidos. La humanidad se estaba perdiendo y Dios siempre estaba buscando un intercesor. Entre esos encontramos varios hombres de la Biblia que podrían haber cumplido los requisitos que Dios requería de ellos y hubieran sido, pero ninguno al final pudo con gran tarea que Dios le dio a Jesús. Y le damos gracias a Dios que Dios ha permitido esto y la necesidad de anunciar. Entonces, primero es que Dios no hace acepción de personas. De ninguna manera Dios ha escogido a alguien en especial. Pero sí, algo que Dios se tiene en cuenta es que vamos a mirar ahorita sobre la obediencia, la necesidad de obedecer. Yo creo que todos estos hombres en la Escritura que están allí se destacaron porque le obedecieron a Dios. Esa es la primera razón por la cual Dios no quiere que ninguno se pierda, es que Él no hace acepción de personas, la primera. La segunda dice, Dios nos ama a todos por igual. Dios, el amor, por eso vuelve otra vez este versículo y hace énfasis en lo que Dios quiere. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo a este, sino al mundo. Escogió de todos los rincones de la tierra para que el evangelio fuera predicado. El evangelio es la persona del Señor Jesús, el cual nosotros debemos predicar de lo que Él hizo, de lo que Él pagó por nosotros, de que Él se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de tan grande muerte.
¿Por qué Dios no hace acepción de personas? Porque por eso es que dice la Escritura que envió a su Hijo unigénito, el único que él tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Encontramos nosotros esta porción de la Escritura de la cual, si le ponemos el sentido y miramos, es el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuál es la situación? Es que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero a causa del pecado las personas están yendo al infierno. Jesús no solamente vino a morir por nuestro pecado. Todos el amor, el haber enviado a su Hijo mostró su amor en general para todo el mundo, para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, porque no quiere que ninguno se pierda. Pero la tarea está en nosotros ahora, en dar a conocer ese personaje tan importante, el unigénito de Dios, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa, dice la Escritura. Él expuso su vida por nosotros. Él experimentó el estar separado de Dios. Él experimentó esa muerte física. Él experimentó el haber ido al Hades y pagar en lugar mío. Por esa razón, Dios escoge personas en especial, sino que dice que Dios nos ama a todos por igual. Y la segunda razón por la cual Dios no quiere que ninguno se pierda es porque nos ama a todos por igual. Y en ese amor que Dios mostró para nosotros, ese amor es el que Dios quiere que mostremos para con todos aquellos que nos rodean, comenzando por nuestras casas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Tenemos esa oportunidad porque dice que en tanto que hay vida hay esperanza, y la esperanza es ahora para orar, para que ninguno se pierda. Por mucho mal que una persona nos haya hecho, nosotros no debemos desearle que esa persona se pierda. Por muy mala que haya sido esa persona, nosotros no deseamos que esa persona se pierda, porque va a estar separada por toda la eternidad, sufriendo el castigo eterno. Entonces, Dios nos ama a todos por igual y a todos nos da una oportunidad, a todos nos da ese tiempo. Yo creo que las personas, cuando lleguen allí a la presencia el día del juicio, muchos se van a excusar, porque la misma Escritura en Malaquías dice: oh, hombre, tú que eres inexcusable. Los hombres se van a excusar, a decir: no, pero todos tuvimos una oportunidad y todos tenemos una oportunidad. Y así como todos tenemos una oportunidad, ahora todos tenemos la oportunidad de ser el puente de salvación para muchas personas, presentarle ese camino, esa verdad, esa vida que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Es necesario que nosotros mostremos ese hombre que vino a hacerse semejante a nosotros, como dice Filipenses, porque Dios mostró su amor para con nosotros. La tercera cosa de la cual Dios nos muestra su amor y su misericordia para con nosotros es que Dios no hizo el infierno para los hombres. Desde un inicio nosotros nos damos cuenta que cuando el enemigo pecó, la intención lo que Dios menos quería era que el hombre fuera a ese lugar, sino que dice: Dios no hizo el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 26:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces, Dios no hizo ese lugar para nosotros, hizo ese lugar para el enemigo. Pero, ¿qué pasó? Que a causa del pecado, dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Cada vez que el hombre peca, más se separa de Dios.
más se aleja de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón y ha mandado un puente, un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, el que fue hecho carne semejante a nosotros, como dice Filipenses, sino vino a morir por nosotros o vino a poner su vida en expiación por nosotros, es para que nosotros no vayamos, perdón, a ese lugar llamado infierno. Aunque la Biblia describe, o Dios y Jesús describen el infierno como un lugar de tormento, allí en este lugar es donde dice que la llama nunca se apaga, que el fuego nunca se apaga, allí la llama no tiene color, dice el tormento de los gusanos, dice en Ezequiel, dice camas serán tus gusanos y cobijas te arroparán. Así por encimita de lo que Dios habla de la casa en el infierno. También dice el cuarto paso que nosotros encontramos es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso lo encontramos en varias partes de la escritura que asegura que nuestros nombres, especialmente en Apocalipsis, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En ese momento, cuando los apóstoles vinieron a decirle algo de milagros, el Señor dijo que no nos preocupáramos por eso. Les dijo a los apóstoles, preocupaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. A partir de todas las personas están escritas en el libro de la vida. Todas las personas, desde que nacen, en el momento que nacen, están escritas en el libro de la vida. El nombre permanece cuando usted está. Usted muere y es salvo, su nombre permanece. Pero si usted se perdió, su nombre será borrado del libro de la vida. Así que si un cristiano también se pierde, su nombre será borrado del libro de la vida. Pero el que no creyó, pues en Jesús, ni nunca lo conoció, ni quiso conocerlo, pues su nombre será borrado. Pero nosotros antes nos enseñaban y orábamos era para que escribiera el nombre en nuestro nombre. Pero Jesús lo que dijo fue que oráramos para que nuestros nombres no fueran borrados del libro de la vida. Eso quiere decir que nuestros nombres están escritos. En Moisés también dice que aquel que no creyó, él raerá su nombre del libro. Entonces vemos que todos los hombres están escritos, pero no depende de Dios, depende de nosotros, la decisión que nosotros demos, el paso que nosotros demos, el querer oír de Jesús, el querer creer en Él, el querer recibirlo en nuestro corazón, el quererlo hacer Señor de nuestras vidas, para que nosotros cuando somos, Él es el Señor de nuestras vidas, nosotros vamos a cumplir esta palabra como Jesús dijo en Juan, yo no hago las cosas que yo quiero, sino lo que mi Padre dice a través de la palabra. Y aquel que cree en esta palabra y la obedece, dice que vendremos y haremos morada con el Padre, dice la Escritura, al que obedece, al que crea esta palabra. También el quinto paso dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ahí vemos que Dios es el más interesado en que nosotros seamos salvos. Pero en este momento no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros volvernos a Dios. Dios ya nos dio las herramientas. Dios ya nos dio la solución. Ahora depende de mí volverme a Dios. Es mi decisión. Pero en esa decisión yo necesito la intervención de otros. ¿Cómo yo necesito la intervención de otros? En Isaías dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Cómo vendrán a Dios si no hay quien los traiga? ¿Cómo encontrarán la puerta si no hay quien los fuerce a entrar? Dice la Escritura. Entonces es necesario que Dios no envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Ya hay la solución. Ya tenemos las herramientas. ¿Cómo hacerlo? Lo único que yo debo hacer es permitirle a Dios que Él me use. Si yo tengo esta palabra en mi corazón, como dice la Escritura, abre tu boca y yo la llenaré.
Si yo tengo esta palabra, tengo que tener la seguridad que esta palabra tiene garantías. Que si la Escritura me dice a mí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no era solamente para el hombre que la estaba recibiendo. Esta promesa se escribió también para nosotros. Porque aún en Josué está y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se propuso a servirle a Dios y creía que su casa era salva. Hoy también está para nosotros, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede ser que estemos viviendo situaciones diferentes, puede ser que estemos viendo otras cosas en nuestros hijos, puede ser que estemos viendo otras cosas en nuestro esposo, en nuestra esposa, pero ¿sabe mi hermano que Dios no nos ve a nosotros así? Yo puedo estar haciendo otra cosa, pero Dios aún confía en mí. Así como Él tuvo la confianza en Job, también la tiene en mí. También cree en mí y también espera en mí. Dios nos da esa oportunidad y aún sigue extendiendo su mano. El hijo pródigo dejó todo y se fue. Pero dice que su padre miraba desde lejos a qué horas ese hijo aparecía. Pero cuando él llegó, no le rechazó. No le rechazó, le dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echó fuera. No le echó fuera. Lo recibió con los brazos abiertos y aún le devolvió la bendición que él había derrochado. Aún mayor. Así Dios también espera de ti, que tú te vuelvas a Él. Pero necesita pescadores. Necesita alguien que vaya por los caminos. Necesita alguien que lleve esas gavillas llenas y siembre ese evangelio. Que muestre a Jesús la obra que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Porque Jesús dijo cosas muy importantes, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pasto, comerá y saldrá. Jesús dijo todas esas cosas para que nosotros viviéramos por Él, pero necesitamos mostrarle al mundo. Por eso dice, id y predicar este evangelio a toda criatura, para que todos sean salvos. Es porque Dios, en ese quinto paso, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero necesita sus manos, necesita su boca, necesita sus oídos, necesita sus ojos para que otros vean, para que otros hablen, para que otros oigan, para que otros los puedan llevar. Porque dice que la gente quiere oír y la gente está buscando la puerta. Dice que muchos la buscarán y no la hallarán, pero necesita que alguien lo fuerce a entrar, dice la Escritura. Y nosotros estamos aquí como Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. No son las capacidades las que Dios mide, es que tú eres esto, es que tú eres otro, es que tienes esta preparación. No, Dios no mide esas capacidades. Dios mide la disposición de su corazón y la obediencia. Y lo que Dios ve en su corazón le da todo lo que usted necesita. Dios no necesita hombres desocupados para enviar el evangelio, porque muchas veces estamos, no, que es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer. Es a hombres ocupados que Dios envía a predicar el evangelio. Es a esos hombres esforzados y valientes a los que Dios envía a predicar el evangelio. Pero necesita mi disposición, mi querer, para que Dios haga la obra. Y necesita que yo busque. La primera obediencia es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También el sexto paso que tenemos es que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de corazón.
Dios pide que se arrepientan. Si nosotros vemos en los apóstoles, en el libro de Juan, Lucas y en Hechos de los Apóstoles, dice que Juan iba predicando el Evangelio. Juan iba predicando a ese que venía detrás de él, para que predicara, para que los hombres ¿qué? Se arrepientan, se vuelvan a Dios. Dice la Escritura. Entonces Dios manda que todos los hombres se arrepientan de corazón. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón, pero necesitamos anunciar el juicio de Dios. ¿Por qué necesitamos que los hombres se arrepientan? Porque los hombres están yendo al infierno, a la condenación, a ese lugar. Necesitamos que reconozcan al Señor nuestro Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos darle a conocer a las personas para que se vuelvan así, mostrarle la condición de pecado. La séptima cosa es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Todo nos guía a salvación. Esa es la voluntad más grande de Dios. Es que todos seamos salvos. Que ninguno se pierda, dice, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Porque esto es bueno, esto es agradable a Dios. Esa es la buena voluntad de Dios. Es que ninguno se pierda. Y este mensaje es dado a eso, a que no perdamos la oportunidad, no perdamos el tiempo. Démosle la oportunidad a otros como usted y yo la tuvo. Bueno, si usted no habla, ore por ellos, ore por la humanidad, ore por los niños, ore por los jóvenes que están pasando cosas difíciles y se están perdiendo. Nosotros vemos que hay un alto índice de jóvenes que se están muriendo, que los matan por droga, por tantas cosas. Pero si yo no hablo, orar. Esa es mi tarea, interceder. Es algo que Dios manda. Eso, entre todos los mandamientos que Dios habla, dice, orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Podemos orar en la cocina, podemos orar en la casa, podemos orar en el trabajo. Podemos orar en el camino, podemos orar en un bus. Pero dice que oremos en todo tiempo para que se cumpla la voluntad de Dios. El séptimo paso es que ninguno se pierda. Ni usted, ni yo, ni ninguno se pierda. Porque yo he hecho la labor que Dios me ha mandado. Y sé que todos lo podemos hacer. Solos no. Necesitamos de Dios, pero Dios dijo, yo estoy contigo. Él dio esa promesa, le dio a los antiguos, le habló a Abraham, Isaac, a Jacob, que Él estaba con ellos, pero también nos lo dijo a nosotros, que Él estaría con nosotros. Jesús, cuando el Espíritu Santo se fue a ir, Jesús cuando se fue a ir, ascendió para irse a la presencia de su Padre, allí a la diestra de Dios Padre, porque ni siquiera está allí con el Padre, sino a la diestra de Dios Padre, dice, intercediendo por nosotros. Dijo, no os dejaré solos ni huérfanos ni desamparados. Enviaré mi Espíritu para que esté todos los días con vosotros. Todos los días es el tiempo que Dios nos tenga. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años esté con nosotros. Pero ese el estar con nosotros es que el Espíritu va delante de nosotros.
porque no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu de Dios que habla por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu convence de pecado, de juicio, de justicia a las personas para que se vuelvan a Dios de todo corazón y da a conocer la obra de Jesús en las personas. Por eso es necesario que nosotros, cuando le hablamos a una persona, no le hablemos de otra cosa. Hablemosles de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió Dios? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Y qué debo hacer yo? Esas son esas 5 preguntas muy importantes que nosotros debemos enseñarle a las personas. Nosotros nos hemos puesto en el trabajo de sacar una cartillita con las 5 preguntas. Si alguno la quiere adquirir, con gusto se la enviamos al lugar donde usted esté, para que esa es una manera de cómo predicarle a las personas. Esas 5 preguntas que están ahí son vitales para la salvación de las personas. Entonces es importante que si usted necesita conocer más de Jesús para poderle predicar a una persona, hermano, escríbame, envíeme un correo y yo le envío. De hecho, que esas castillitas tienen un costo porque las hemos mandado a hacer para que las personas prediquen el evangelio a través de ellas. Pero no son muy costosas y pues esa es la manera como propagamos el evangelio. Vendiendo estas cartillitas, produciendo más. Tenemos también la cartilla del nuevo nacimiento, que es de llenar para que le hablemos a las personas qué es nacer de nuevo, qué no es nacer de nuevo, para qué nacer de nuevo, convencimiento de pecado, justicia, juicio, la fe salvadora, eso, el perdón. Todo esto incluye eso y es un trabajo de la cual vamos creciendo, porque usted dice, pero ¿cómo le voy a hablar a una persona? Tal vez usted se pregunte, dice, pero ¿qué le hablo a la persona? Pero ahí está claro el mensaje de salvación para cada persona en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Escríbase, envíele este mensaje a otros, escriba a otros, que otros tengan la oportunidad de conocer. Y a medida que vamos avanzando, le vamos a dar a conocer a usted qué es el Evangelio. A través de estos mensajes hemos hablado de quién es Jesús, a qué lo envió Dios, qué hizo Jesús para salvarnos. ¿Qué debo hacer yo? Ahí están estos mensajes que nosotros enviamos y es porque no queremos que ninguno se pierda. Algún día alguien oró por mí. Estoy aquí porque alguien oró por mí. Ahora que tú ores por otro, porque tú estás ahí porque alguien oró por ti. Ahora nuestra tarea es orar por otro. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Dios les bendiga.